3, 2, 1. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Eres Capaz y de nuevo tenemos dos invitados realmente estelares. Bueno, no sois invitados o yo soy invitado porque todos somos realmente partícipes, ¿no?, de este banquete que nos vamos a dar ahora de información y sobre todo de buen rollo, porque la verdad que son unas personas maravillosas. Así que nada, hoy tenemos un tema muy interesante. Un camino para el equilibrio vital. Muy buenas, Curro Lucena y Luisa Cuadrado. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Hola, Paco. Bien, Hola, gracias. Curro. Un camino nuevo. Un camino nuevo para el equilibrio vital. O sea, es que tengo Un Alzheimer camino no juvenil. transitado. Sí, sí, exactamente. El Alzheimer juvenil es así. Bueno, contadme, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues yo lo estoy llevando muy bien. La verdad es que yo estoy aquí con mi ordenador sentadita y, excepto pequeña salida, lo estoy llevando muy bien. Lo que sí me asombra es eso, que hay personas que realmente lo están llevando muy mal, ¿no? Eso de no salir y, bueno, esos miedos que rondan por ahí. La verdad que sí, se está ya notando un poquito ese hastío, ¿no? Pero bueno, nos hemos comprometido a que no vamos a generar más miedo y ni más, vamos a darle más bola a este Sí. tema. No, no, no. Así que nada, simplemente desearos que todo vaya maravillosamente bien y un súper fortísimo abrazo a todos. Y nada, vamos a adentrarnos en este nuevo camino de esta transformación que al fin y al cabo creo que vamos a estar viviendo todos y cada uno de nosotros desde ya, ¿no? Muchas veces empezamos a creer que la vida va a empezar cuando termine todo, pero la vida está, la vida está en camino, lo está siguiendo. Vamos a transitar este camino desde donde estamos y nada, y hacer que merezca la pena en todo momento. Bueno, Curro, cuéntanos un poquito. Me interesa mucho saber esa perspectiva tuya porque además vamos a aprovechar este pequeño espacio para decir que Curro ha sacado un pedazo de libro que lo recomiendo encarecidamente. Doy fe, doy fe. Sí, 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 y tenemos el enorme placer, que por cierto, Curro, ahora aprovecho para hacerte una atraco a mano armada y decirte que me encantaría que un día habláramos de tu libro, ¿vale? Que nos centráramos en el libro y en el método, literalmente dentro de las posibilidades que podamos, porque lo suyo es que lo podamos ir demostrando, pero bueno, no estaría de más que lo fuéramos haciendo. Así que nada, Curro, cuéntanos un poquito, este nuevo camino para el equilibrio vital, ¿por dónde caminamos? Bueno, pues es el tema del libro viene a concluir, digamos, como el desarrollo de toda una técnica, ¿no?, que se llama NSC, el nuevo sistema craneal, según Francisco Lucena. Y bueno, es una recopilación de experiencias y de vivencias desde hace 25 años, desde que estoy trabajando con esta técnica, y he ido recopilando microsistemas y formas de actuación de una manera ordenada y de una manera equilibrada, que es lo que va a posibilitar principalmente es digamos, como en el momento que nos llega el consultante, en ese mismo instante, hacer un reseteo de todas sus experiencias que le han marcado de una manera que le está limitando en su proceso vital, para que a partir de ese día empiece una nueva vida para él, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, te cojo el testigo, ¿no? Cuando quieras hablamos del libro y hablamos de la técnica, ¿no? Este tiempo me está posibilitando que, de hecho, este fin de semana próximo impartimos un curso de la técnica online, ¿no? Es decir, que para mí es todo un descubrimiento. Yo que ya sabes que soy muy arcaico en cuanto a todo el tema informático y demás. Y bueno, me está abriendo una perspectiva al mundo que la verdad es que me está gustando bastante, ¿no? Yo tengo un poco de dificultad a la hora de expresarme sentado aquí en un sillón, ¿no? Porque yo soy muy hiperactivo cuando imparto cursos, pero bueno, es una manera de acostumbrarse, una manera de experimentar, una manera de abrirse a nuevas experiencias, ¿no? Un camino nuevo. Efectivamente. Y además que estoy seguro que con tu experiencia y tu buen hacer, de seguro que vas a sacar nuevos caminos de este camino que estás andando. Así que muchas gracias, Curro, de verdad, porque no tiene precio, literalmente. No, lo que cuesta el libro no tiene precio, por todo lo que hay detrás, es increíble, absolutamente increíble. Bueno, Luisa, ¿qué tal? Este nuevo camino que vamos a comenzar, ¿cómo lo ves?
Pues yo lo veo lleno de oportunidades, ¿no? De soltar un poquito lo que ya estaba muy trillado y muy pasado y empezar a hacer cosas nuevas, a reinventarnos. Esta es una oportunidad para reinventarnos, para dejar atrás lo que no funciona y tomar decisiones desde la consciencia, ¿no? De decir, voy a empezar a pensar diferente. Yo creo que esa es la clave. Y en términos prácticos, ¿dónde creéis que puede estar ese punto de impasse? Es decir, ¿en qué momento tengo que decir, voy a empezar a tomar conciencia? Pero cuando hablamos de tomar conciencia, muchas veces es un término que se nos puede escapar entre las manos como el agua, ¿no? Entre los dedos, ¿no? ¿Dónde está esa toma de conciencia? ¿En qué aspectos? No sé, ¿qué se ocurre? Pues ahora y en todo. Ahora y en todo. Mira, yo siempre estoy haciendo trabajo interior o como quiera llamarle, ¿vale? Y en estos días estoy transitando un camino en el que a cada pensamiento que viene, preguntarme, ¿esto quién lo está diciendo? ¿Qué yo lo está diciendo? ¿Qué yo lo está pensando? ¿Qué parte de mí? Porque es como que esa personalidad que tenemos todos, nos pensamos que es una sola personalidad, pero lo cierto es que tenemos múltiples personalidades. Hay cosas que decimos, esto yo nunca lo haría. ¿Qué yo está diciendo eso? Porque cuando llegue el momento, el yo que le corresponda lo va a hacer. Es como que nos han vendido que tenemos una sola personalidad. Y yo descubro acá, te lo digo sinceramente, a cada momento que tenemos múltiples personalidades. Hay momentos en los que nos sentimos felices, eso es una personalidad. Hay momentos en los que estamos tristes, es otro aspecto de tu personalidad. Hay momentos en los que estás furioso, hay momentos en los que te sientes atacado. O sea, ir a buscar el origen de todo eso es una oportunidad que tienes a cada instante. Entonces, de nada te sirve quedarte mirándote el ombligo y quejándote. Eso es una personalidad de víctima. Y mientras tú no empieces a pensar que hay algo sobre lo que puedes actuar, no va a cambiar nada. Siempre te vas a sentir, siempre va a haber algo o alguien que te hiera, que te moleste, que te fastidie. Entonces, en un momento tienes que decir, bueno, ¿esto quién lo puede parar? ¿Qué parte de mí lo puede parar? Búscala. Exactamente. Yo, de hecho, este tema es un tema que también me he trabajado con bastante ahínco durante muchos años. Y yo, en mi perspectiva, de mi forma de verlo, más que verlo como una personalidad múltiple que podamos encarnar, veo que hay dos factores fundamentales. Yo le llamo a mi yo, por un lado, mi verdadero Paco, y después el Ryanair de Paco, es decir, la versión low cost de mí mismo, ¿no? Que no es otro que el caballo y el jinete, ¿no? El caballo no come lo mismo que come el jinete. El caballo tiene las mismas necesidades que tiene el jinete. Y si el jinete suelta la rienda del caballo, el caballo va a seguir sus propios instintos y se va a dejar arrastrar por lo que el camino le vaya dando. Y si dejamos que el caballo se vaya, al final terminaré durmiendo en el establo, comiendo pasto y siguiendo esos instintos más primarios. Pero en cuanto yo cojo la rienda del caballo y empiezo a domar ese caballo, automáticamente dejo de volar en low cost para empezar a convertirme realmente en ese jinete, ¿no? En quien yo soy. Y sí que es verdad que el caballo va adoptando diferentes roles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me veo en una situación en la que estoy adoptando el rol de víctima, porque lo que tengo claro en esta vida son dos frases fundamentales. La primera es que no hay nada neutro. Si no suma, está restando. Eso está claro. Ni siquiera la palabra gratis es gratis. Significa que alguien trabaja por ti. No hay nada neutro en esta vida. Entonces, hay roles que nos van a restar y roles que nos van a sumar. Por ejemplo, el rol de víctima siempre te va a restar. ¿Por qué? Porque tu caballo, tu versión low cost, lo que quiere es que alguien te saque las castañas del fuego. Entonces, claro, cuando tú estás encarnando ese rol de víctima, automáticamente lo que en ese momento trato de tomar conciencia y decir, vamos a centrarnos en adoptar otro rol.
Por ejemplo, puede ser el rol del guerrero. Y el guerrero lo que hace es que va a luchar contra sus propios miedos, va a ir más allá de lo dado, va a ir más allá de lo que vamos conociendo, ¿no? Es decir, un término que no me gusta, que ahora está tan de moda, lo de la zona de confort, pero bueno, nos puede servir para ponernos en situación. Salimos de esa zona de confort y vamos ahí. Hay muchos otros roles para tomar conciencia, por ejemplo, el rol de salvador, que ahora está también muy en boga. El rol de salvador, lo que tú haces es tratar de convertir a la otra persona en la que vomita ese rol en víctima, pero tú te eriges como salvador. No, no, tú tranquilo, que yo, por ejemplo, yo en consulta, una de las cosas que yo suelo decir bastante es que yo no pienso ayudar a nadie. Cuando me viene una persona a consulta, digo, mira, yo no te voy a ayudar. Pero me dice, yo lo que quiero es que me ayudes. Yo no te voy a ayudar, porque si yo te ayudo, me pongo por encima del hombro, te estoy mirando como una víctima, o sea, como si tú fueras una víctima y automáticamente así no funciona nada. Entonces, ante el rol del salvador, siempre me gusta adoptar el rol del mercader. El mercader es aquel que le hace ver el brillo que tiene, ¿no? Está adoptando. Y otro rol que estamos adoptando mucho en esta sociedad, sobre todo tan globalizada a través de las redes sociales y desde el anonimato, es el rol de verdugo. Aquel que va a muerte y va a cuchillo y va trabajando sobre eso. Todos estos son roles que restan el rol del verdugo, el rol del salvador, porque claro, que tú te erijas como salvador de alguien, automáticamente ya lo estás condenando. Y el rol de verdugo tú vas a ir a cuchillo. Y el rol de verdugo, el problema que tiene es que se contagia. Entonces basta que alguien te levante la voz para que tú actúes otra vez como verdugo y va esto a peor. Y si nos salimos de esa vertiente y, no sé, poniendo un nombre un poco friki, nos erigimos como el rol, no sé, del sabio tipo Señor de los Anillos, como queramos verlo, automáticamente es como el guerrero, no sé, del Bushido, lo que hacemos es utilizar las fuerzas que hay y entender qué puedo yo trabajar con eso. Entonces, quizás estos sean conceptos, yo lo lanzo ahí, que nos puedan ayudar a tomar conciencia del aquí y de la ahora. Porque claro, ahora estamos entre cuatro paredes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esto es todo. La vida sigue, la vida es espectacular. Estemos donde estemos, en la situación que estemos, en cualquier momento del día. Vamos a disfrutarlo y vamos a trabajar desde el jinete, no desde el caballo. El que está amargado por estar en la casa es el caballo. El que está amargado por no hacer las cosas es el caballo. El que está amargado es eso. Entonces eso es lo que, desde mi humilde opinión, que es lo que a mí me sirve. Ojo, las cosas, esa otra frase que me gusta, las cosas no son buenas o malas, o te sirven o no te sirven. Entonces, es lo que yo, no sé, se me ocurre lanzar ahí a colación de la pregunta. En realidad, roles o yoes viene a ser lo mismo, ¿no? Pero fíjate que te voy a lanzar otro, aprovechando el jinete y los caballos, ¿vale? Te voy a hacer la figura un poquito más grande, a ver qué te parece. A ver, vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Esos caballos, porque no es solo un caballo, hay muchos caballos, todos esos caballos son las emociones que nos van dirigiendo. A través de los pensamientos, ese jinete, o ese, yo le voy a llamar cochero, porque vamos a meter más gente aquí. Sí, imagínate que vas en un coche, ¿no? Tirado por caballos, tú eres el jinete. Tienes los caballos delante, los controlas a través de las riendas, ¿no? Que son como tus pensamientos. Pero si eres el cochero, ¿quién va en el coche? Porque ese es el auténtico yo que tienes que buscar. El que va conduciendo es como ¿a dónde va? El que conduce el coche va a donde le dice el viajero que lleva. Ese viajero puede ser tu ser superior, tu alma, y ya cada uno le llame como quiera, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Quién está conduciendo? Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? De irlo definiendo, de irnos dando cuenta de todo eso. Y el darse cuenta es verdad que yo lo tomo mucho cuando a veces me resfrío, lo que me dicen, ¿y qué estás tomando? Y yo, conciencia. Yo tomo mucha conciencia, grandes dosis, y todavía me hacen falta muchas más. Pero creo que para mí lo importante es eso, que en este momento te estés dando cuenta de, por ejemplo, quién está hablando ahora. Según cómo te estás sintiendo, tienes que empezar a identificar todo eso. Y es un trabajo que no suele tener mucho éxito,
porque no mola mucho. A veces te hace descubrir aspectos de ti que no sabías ni que estaban ahí, ¿no? Pero que hay que conocerlos, no se trata de denostarlos, sino simplemente verlos. Yo voy a introducir un modelo Venga, diferente, ¿vale? más gente al carro. Sí, no, yo me voy a pegar del carro por un instante, ¿de acuerdo? Venga. Yo lo contemplo más como... Es otra metáfora, ¿no? Igual, no es cuestión de que sea ni mejor ni peor, simplemente diferente, para poder llegar a otro tipo de personas, ¿no? Diferentes. Esto es, yo lo contemplo como un equipo de música, ¿eh? Cuando ponemos un disco, habláis de diferentes personalidades. Yo entiendo que nada más que tenemos una personalidad, ¿eh? Que es la unión de nuestro físico con nuestra emoción y con nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la personalidad. No hay varias personalidades. Lo que sí hay son diferentes herramientas, diferentes botones de ese equipo de música, de ese ecualizador, para que lo que emitimos por los altavoces, que en definitiva somos nosotros, sea lo más equilibrado posible, ¿sí? Si ponemos a escuchar un disco de rock, nuestro ecualizador se va a modular de la manera más adecuada para que ese disco de rock suene de la mejor manera posible, ¿no? Esto los técnicos de sonido, tú que has trabajado en televisión, Paco, y en radio, sabes, ¿no? El planteamiento es cuando escuchamos un disco de rock y a continuación queremos escuchar un disco de Beethoven, ¿no? De música clásica. Hay que hacer un cambio en nuestro ecualizador para que emitir de la mejor manera posible lo que en ese momento toca, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en emociones? Yo siempre pongo la misma metáfora, que ya me estoy poniendo muy pesado, pero es la manera que yo encuentro más adecuado de expresarme. Es cuando estamos utilizando herramientas, que en este caso para mí las emociones son herramientas, no es algo que me limite, sino es algo que yo tengo que hacer un buen uso de ellas. Es decir, si yo tengo que cambiar, por ejemplo, un enchufe, no puedo utilizar un martillo para cambiar ese enchufe. Tengo que utilizar un destornillador. Y el destornillador además tiene que ser de un tamaño concreto, ¿vale? Con una cabeza concreta que pueda y que me permita entrar en el enchufe este, ¿no? En definitiva, en la vida entiendo que es utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y algo fundamental, que es que cuando acabamos esa actividad, cambiar ese enchufe con ese mini destornillador, no me valdría un destornillador de un garaje no me valdría, tendría que ser un micro destornillador. Cuando acabo esa faena, esa tarea, lo que tengo que hacer es depositar el destornillador en su sitio, en su casillero adecuado, en su caja de herramientas adecuada, para que cuando vuelva a necesitarlo tenga el acceso directo a ello, ¿no? Y no me vaya acumulando, cargando de herramientas que no, o desposicionando de lugar donde yo no voy a ser capaz luego de buscar una herramienta, la herramienta adecuada para la tarea adecuada, ¿no? Ahí es como lo veo yo, ¿no? En definitiva, el modular primero la salida, de qué es lo que hacemos a todos los niveles, a nivel físico, emocional y mental, a través de nuestra personalidad, no de muchas personalidades, sino de una sola personalidad, y el modular, ese ecualizador, activar y poner los botones en los lugares adecuados para que lo que se emita, lo que salga por el altavoz, sea de la manera más adecuada posible, ¿no? Ahí lo dejo. Ahí está el tío. Ahí está el tío. No, desde luego bastante interesante. Al fin y al cabo, yo creo que estamos diciendo cosas muy similares, ¿no? Pero quizá la persona que esté en su casa viéndonos puede decir, ¿y cómo carajo se hace eso? Es decir, ¿cómo concretamos esto? ¿Dónde está el destornillador? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están las riendas? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bien. Porque está muy bonito, pero ¿cómo lo ponemos esto en práctica? ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde lo encuentro? Porque a lo mejor el problema es que no encontramos el enchufe. Bien. Ahí yo propongo, ¿no? El estar lo más consciente posible, ¿no? El saber qué tarea vamos a realizar. Primero tenemos que valorar el entorno, saber con quién estamos y qué queremos, qué vamos a hacer en ese momento, y después valorar muy conscientemente cuál es la herramienta que necesito para el desarrollo de la actividad que quiero hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos vamos a la cocina y queremos hacer una tortilla de patatas, lo primero que tenemos que pensar es en la tortilla de patatas.
y después buscar los ingredientes adecuados para realizar la tortilla de patatas. Tengo que valorar si tengo patatas o no, tengo que valorar si tengo huevos o no, quiero valorar si le echo cebolla o no, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya tengo los ingredientes de la tortilla de patatas. ¿Me puedo disponer a hacer una tortilla de patatas? Sí, bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito las herramientas. Las herramientas, ¿cuáles son? En este caso sería el fuego, sería una sartén, ¿no? Sería el aceite, sería las herramientas para hacer la tortilla de patatas. ¿Bien? Entonces, una vez que ya soy consciente de que quiero hacer una tortilla de patatas, de que tengo los ingredientes para hacer la tortilla de patatas y tengo las herramientas para elaborar la tortilla de patatas, me pongo a ello. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es poner una sartén, pelar las patatas, evidentemente, etcétera, etcétera, y ahora me tengo que poner delante del fuego. Tengo que ponerme delante del fuego, literalmente, y tengo que estar pendiente a que el aceite no se queme, a que cuando una vez eche las patatas no se quemen, sacarla en el momento adecuado, escurrirla de una manera adecuada y a partir de ahí elaborar mi tortilla de patatas, ¿no? Pero es estar consciente en el proceso. En principio yo lo resumiría en esas 3 patas quizás, ¿no? El valorar qué es lo que quiero hacer, valorar qué es lo que tengo para hacerlo y ponerme a desarrollarlo y hacerlo, ¿no? Eso sería de una manera, digamos, como muy de casa, a la hora de poder elaborar. Con las emociones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo que valorar con quién estoy. No hablo lo mismo a una pareja que a un hijo, que a un padre, que a un amigo, ¿no? Entonces tengo que valorar muy bien con quién estoy, qué es lo que quiero conseguir de ese rato, de esa conversación o de esa charla, y a partir de ahí hacerlo de la manera más coherente posible y más digamos, satisfactoria posible, ¿no? Ahora ya podríamos meter factores como amor, no sé cuánto, pero vamos, ahí no voy a entrar. Es decir, es valorar con quién estoy, qué es lo que pretendo conseguir y desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, Curro. Luisa, ¿qué opinas? ¿Has visto qué buen tenista soy? ¿Cómo voy lanzando pelotas? Que ojalá en la vida fuera todo tan fácil como freír patatas. Es que no es fácil freír patatas. Freír patatas es fácil el concepto. Ya, sí te entiendo perfectamente. ¿Qué aceite es el adecuado para freírla? ¿Cuál es la sartén adecuada? ¿Cuál es la intensidad de temperatura adecuada? ¿Cuál es la patata adecuada? Porque hay patatas que valen para tortilla y otras que no. No es fácil. No. Está claro. Se trata... de hecho, una de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos cada día son las relaciones con las personas, ¿no? Es poder encajar, el saber, pues eso, qué le puedo decir a qué persona, pero también está el querer o poder expresarme yo, ¿no? Porque muchas veces no nos expresamos ante X personas que no tienen ni que ser de fuera, pueden ser de nuestra propia familia, por el miedo a cómo van a reaccionar si me muestro tal y como soy. Es que tal y como soy ya es amenazante. Claro. Sí. Esa persona de la que tú hablas ahora, que con una persona que conocieras nueva en ese instante. Perdón, no te he entendido. La pregunta es, ¿tú te expresas con tu familiar que tú pones como ejemplo con la misma intensidad y desde el mismo lugar que te expresarías con una persona que tú tienes interés en conocer hoy? Sí. No, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque nuestro ecualizador con esa persona no está ordenado. En el momento que yo tengo ese ecualizador desordenado y, por ejemplo, tengo mi botoncito del rencor muy elevado, porque hace 5 años mi prima me dijo, me hizo o dejó de hacer, ya en el momento que yo vaya a hablar con mi prima, si yo parto con ese ecualizador del rencor, por poner un ejemplo, elevado, ya la conversación ya no es lo mismo que cuando empezamos una conversación, digamos, con una persona, con un disco nuevo, ¿no? Con un disco nuevo que es una persona que vamos a conocer esta tarde y que encima hemos escuchado. Sí, pero también... que nos interesa mucho conocerla y de caerle muy bien, ¿no? ¿No te ha pasado nunca que te has encontrado con alguna persona y así de entrada dice, uff, por aquí no?
Ya. ¿A quién te recuerda? Te preguntaría yo, ¿no? Hay un cuento que estaba un monje budista con su chela sentado en la orilla de un río, ¿no? Y el chela, el discípulo, le decía, maestro, maestro, ¿cuándo me voy a iluminar, no? Y el maestro callado, ¿no? Maestro, maestro, ¿y cuándo me voy a iluminar? Y el maestro callado, ¿no? Maestro, maestro, ¿cuándo me voy a iluminar? El maestro ya se cansó un poco y lo cogió del cogote y le hundió la cabeza en el río, ¿no? Y cuando estaba a punto ya de ahogarse, le sacó, ¿no? Hizo una aspiración inmensa y dice, cuando tengas tantas ganas de iluminarte como del aire cuando te faltaba, ahí debajo te iluminarás, ¿no? Es decir, que ese es el tema, ¿no? El planteamiento, cuando tú dices que al principio conoces a una persona y que ya en principio se produce un rechazo, ahí hay que hacer un replanteamiento de nuevo de mi ecualizador. Claro. Tendré que valorar muy bien a quién me recuerda, a quién me ha recordado en su manera de vestir, en su olor, en su cara, sus gestos, sus expresiones, porque posiblemente nuestro sistema nervioso esté recurriendo a una experiencia anterior. Y desde esa experiencia anterior que no fue agradable, desde ahí me estoy moviendo en ese instante, ¿no? No voy con el disco libre para poder movilizar mi ecualizador a la medida de lo que sería adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde está el afinador? ¿Dónde podemos encontrar ese afinador para poder afinar esa cuerda que vibre bien? Mira, el afinador para mí es muy útil la culpa. Es decir, la culpa no viene a castigarnos. No lo veo, no lo considero como un castigo. La considero como una herramienta fundamental para valorar que lo que he hecho en un momento adecuado no es útil, no es lo adecuado. Es decir, si yo doy una mala contestación a alguien porque estoy estresado, porque hay un exceso de confianza, porque me he sentido invadido, etcétera, etcétera, y aparece la culpa es una herramienta más, no es un castigo, para que yo valore cómo lo he hecho y por qué lo he hecho de esa manera y para qué lo he hecho de esa manera, qué quería conseguir haciéndolo de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto que la culpa es una herramienta fundamental, fundamental. Pero el problema es que la culpa, desde esa perspectiva, esté bien ecualizada, porque nos podemos encontrar un pensamiento disfuncional donde entienda como algo de culpabilidad algo que no lo es. Pongo un ejemplo, por desgracia, sigamos hablando de la violencia de género, por ejemplo, una persona que por ejemplo, no sé, se viste de cierta modo, no se viste de cierto modo porque se siente culpable, vaya que le vaya a, no sé, a fallar a su pareja. Por poner un ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Es decir, ahí hay un pensamiento disfuncional que puede venir asociado al miedo, ojo, también. El miedo, pero, es que no es culpa, es miedo. Claro, pero ¿hasta qué punto podemos encontrar? Es que es un caso que se me acaba de venir a la mente, o sea, que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero quizás si empezáramos a indagar un poquito más, sí que podríamos encontrar un pensamiento totalmente disfuncional donde algo que no tiene ningún... Bueno, puedo poner un ejemplo muy fácil, por poner un ejemplo. ¿Cuántas veces cuando éramos adolescentes nos culpabilizaban con la masturbación, por ejemplo, como algo pecaminoso? Entonces, ahí a lo mejor estamos hablando de un pensamiento disfuncional ante algo que evidentemente tiene una función totalmente fisiológica y beneficiosa para el organismo en muchísimos aspectos, pero... Depende en qué intensidad y en qué grado también. Claro, evidentemente, y también desde qué tradición, porque a lo mejor te va al tantrismo y no lo ven así, ¿no? Pero bueno, bueno, la eyaculación como tal. Bueno, depende de cuántos botes de refle gastes a la semana. Exactamente. Entonces, retomando el tema, quizá ahí la culpabilidad puede jugar en la contra, ¿no? Pero sí, yo fíjate que es curioso porque yo antes, hace muchos años, yo generé, para mí, ojo, un pensamiento que yo he llamado el pensamiento Tobías. Tobías es mi perro, ¿vale? Entonces, mi perro élfico, tiene ya una pila de años, tiene casi 18 años. Bueno, entonces yo decía, ¿mi Tobías cómo actuaría en esta situación? O sea, él diría, oh, le ladré hace 3 días, ¿qué pensará de mí?
Entonces, digo, él no lo haría, ¿verdad? Pues entonces no es normal. Es decir, hay una tontería muy gorda lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que si nos paramos a pensar desde ese punto de vista, podemos encontrar realmente dónde se encuentra ese pensamiento disfuncional en nosotros y cuál es la auténtica realidad, porque sí que es verdad que ante algo que no lo haríamos de normal, sino que viene amparado por un pensamiento de qué pensarán, qué pasará o qué culpabilidad puede haber o no haber, en vez de encarar la situación de frente, es decir, mira, sucedió esto, te pido disculpas de corazón por esto y lo otro, quizás, es decir, pero no rumiar los pensamientos, ¿no? Entonces, no sé si todo esto pueden servir como diapasones para ir templando, en cierto modo, a estas cuerdas, no sé. Lo primero que hay que hacer en este caso, bajo mi punto de vista, evidentemente, es conocer qué diapasón tocar, ¿eh? O qué diapasón valorar. Porque hay algo que es que estamos hablando de muchas cosas que no nos han enseñado nunca a desenvolvernos de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que realmente qué es lo que está pasando. Entender, como estamos hablando antes lo de la culpa, cuando ha salido la manera de vestir y demás, ¿no? Eso no es culpa, eso es miedo, ¿vale? Entonces, hay que tratar y hay que hacerse consciente de que no es culpa, de que es miedo, ¿eh? Entonces, si tú valoras y entiendes que es miedo, puedes tocar el botoncito del miedo. Si tú estás tocando la culpa para intentar aliviar el miedo, la llevamos clara, vamos, no llegamos a ningún sitio, ¿no? Mira, vamos a entrar a términos prácticos, ¿vale? Te lo voy a decir por casos que he recibido yo ahora email en estos días, ¿no? Tengo gente que me escribe desde la desesperación más absoluta porque literalmente es como si se asfixiaran en su casa, como si sintieran que se le acaba la vida, como que no hay un más allá de la casa, como que todo se ha caído, hay un cataclismo. Eso por un lado. Eso es una consulta muy recurrente que estoy teniendo. La segunda consulta es muy recurrente, es un miedo atroz a que a sus padres les termine pasando algo, ¿no? Entonces es como un pensamiento recurrente de que no puedo ver a mis padres abrazar, bueno, físicamente abrazarlos, tocarlos y demás, pero tampoco quiero ir a verlos, vaya que yo les contagie algo, es decir, está es un miedo muy racional. Entonces, ¿te contesto a esto? ¿Cómo? ¿Te contesto? ¿Te puedo contestar? Sí, termino la exposición. Vale. Entonces, retomando tu ejemplo de la tortilla de patata, esta persona ahora mismo, vamos a poner cualquiera de los dos casos, es como si estuviera sentada en un sillón, muerta de hambre, con todos los ingredientes en la cocina, pero que se siente incapaz de levantarse a cocinar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le damos un empujón o dos guantas para decirle tira para la cocina? ¿Cómo lo hacemos? Vale, mira, yo estaba una vez en un curso y se estaba hablando, era de terapia floral, ¿no? Y se estaba hablando de red chestnut, ¿no? Ajá. Red chestnut es una flor que es la preocupación por los seres queridos, ¿vale? En el curso había 100 y pico personas y cuando la terapeuta empezó a hablar de red chestnut, lo que dijo era cursos para profesionales, ¿eh? Es decir, que ya los alumnos eran terapeutas florales, ¿no? Ajá. Dijo que Red Chestnut lo que realmente deseaba y quería era que el ser querido desapareciera, ¿no? Y lo amparamos bajo un miedo de que le pase algo a nuestro ser querido. ¿Por qué? Claro, porque Red Chestnut, en definitiva, le está molestando ese ser que tiene ahí dependiente. Esa preocupación, eso le está molestando, lo que quiere es que desaparezca, ¿no? Los terapeutas se echaban las manos a la cabeza, ojo lo que ha dicho, yo cómo voy a querer que desaparezcan mis padres, cómo voy a querer que desaparezca mi abuelo o mi hijo, ¿no? Y realmente, en el momento, hablando de ecualizador otra vez, en este caso, si planteamos y buscamos realmente Red Chestnut y buscamos qué es lo que le está incomodando realmente, automáticamente desaparece esa paranoia, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Y está al otro lado, ¿no? Digamos, el que da miedo estar dentro de la casa, está miedo dentro de la casa porque se ha construido un castillo en base a algo que no es real. Entonces, es un momento donde te encierran aquí, te encierran con tu familia, que no conoces, que desconoces totalmente, Vale. y donde entrar en, ay, por Dios, esto es invivible, ¿no? Esto es invivible. De hecho, bueno, siempre volvemos a la misma recurrencia, ¿no? Las mayores
casos, ya sabemos que el mayor número de divorcios que hay es en el mes de septiembre, después de las vacaciones. Ahora ya que cada vez las vacaciones son más cortas, pues esa estadística me imagino que disminuirá, ¿no? Porque, claro, antes era un mes de vacaciones, eso es mucho. Ahora ya entre 15 días uno, 15 días otro, no sé cuánto, no sé qué, a la playa o a la montaña, ya eso se disminuye. Pero realmente lo que hemos construido es una cárcel, no hemos construido un hogar. Hemos construido una cárcel digamos, en perspectiva, ¿no? De que iba a ser una manera diferente, pero al final nos hemos bloqueado, lo hemos forrado de plomo y estamos ahora viviendo mucha gente lo que es una prisión, ¿no? Es una prisión por eso, pero no es que la excusa es esa, ¿no? De que no puedo ver a mis padres, de que no puedo dar un abrazo, pero si cuando has estado con ellos no los has abrazado, ¿ahora qué quieres? ¿No? Exactamente. Claro, ahora es que quiero ver a mi primo, pero si tú a tu primo lo odias a muerte, ¿qué quiere ver a tu primo? Ese es el planteamiento. Y otra cosa diferente es lo que tú has introducido en la tortilla de patata, ¿no? Existe una cosa que se llama gentian, que es una flor de Bach, ¿no? Que es la pereza. Efectivamente. Es decir, tengo todo aquello aquí, tengo los ingredientes, tengo el fuego, tengo el aceite, lo tengo todo, pero estoy en el sofá aquí de puta madre y yo no me quiero mover del sofá. Pero a veces esa pereza puede venir provocada desde la apatía más absoluta, ¿no? La pereza no hay que buscarle un origen a la pereza es. ¿Me explico? La pereza es igual que el miedo. Sí, pero la pereza muchas veces puede ser una procrastinación. Pero cuando tú no tienes ganas ni de vivir, ¿Sí? ¿cómo le llamamos a esa pereza? ¿Pereza? Hay que llamarle pereza. Pero no desde que estoy aquí genial y no me quiero levantar. No sé si me explico. Es que es lo mismo. Es decir, el hecho que no te permite moverte es el mismo. Es lo que te digo, lo que te decía antes de valorar muy bien los botones. Bueno, porque te has acostumbrado y te has acomodado a esa situación. Entonces, estás genial dentro de tu hastío, de tu amargura, ¿no? Efectivamente. También tenemos ahí a Suicherna, ¿no? Que Bach le llamaba la noche oscura del alma. Eso es lo que me estás hablando tú cuando ya no me quiero mover, ya me quiero morir, en definitiva, ¿no? Eso se llama Suicherna. Es decir, cada botoncito tiene su nombre y su misión. El tema, yo siempre también explico que el problema del castellano, del español, es que tenemos muchos sinónimos. Y es un verdadero problema a la hora de poder ayudar a alguien, ¿no? Porque decir que tenemos miedo a la hora de cruzar una calle, la gente te dice que no tiene miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo si no, no estarías vivo? ¿De acuerdo? Claro. Ese es el problema del castellano ahí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al fin y al cabo somos hijos del miedo. Y del amor. También, nuestros ancestros fueron los más cagones, por así decir. Los locos que se tiraban... Si ellos no hubieran tenido miedo, nosotros estaríamos aquí. Claro, los que estaban kamikazes perdidos, eso nos dejaron de descendencia. Claro. Para los que estaban ahí asustadillos, sí. Claro, pero no somos hijos del miedo. Somos hijos de Pepe y de Pepa, ¿me explico? Que utilizaron el miedo como herramienta para proteger la especie. Hay que darle la vuelta. Desde luego, siempre que no sea patológico, el miedo es una bendición, eso está claro. Efectivamente. Y patológico depende del grado de que tú le introduzcas al botoncito del ecualizador para la realización de la tarea elegida. Es decir, me explico, no es lo mismo cruzar una calle de una ciudad, del centro de una ciudad, que pasen coches, a tener que cruzar una autopista, porque no hemos quedado sin gasolina o por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo voy a cruzar una calle en el centro de la ciudad, utilizo un poquito el botón del miedo, porque casi no tengo ni que mirar, simplemente escuchando, estando consciente en el entorno, ya me doy cuenta de que viene un coche. Ahora, si yo tengo que cruzar esa autopista, tengo que aumentar mucho el botón, me tengo que llevar al máximo el botón del miedo. Lo importante, como decíamos antes, es que cuando se acabe la tarea de cruzar la autopista, automáticamente yo bajé el botón del miedo. Si el botón ese se queda disparado, al final voy a estar en el salón de una casa pensando de que me puede atropellar un camión de bomberos. Ahí ya le llamaríamos locura, ¿no? Pero realmente la locura, que es lo que es ese descontrol de ese botón que está ubicado en un sitio que ya ni sabemos qué botón es, ni qué botón hemos tocado, ni dónde los tenemos, y perdemos un poco el norte, ¿no? Efectivamente. Así mismo es. Tal cual.
¿Y qué nos cuentas, Luisa? Poco más que añadir ahí, ¿eh? No, la verdad, desde luego, que todo esto es maravilloso ir encontrando dónde están esos enchufes, esos botones ecualizadores y darle un nombre, un sentido, un porqué y un para qué. Porque podemos tener un montón de ingredientes en todo esto, pero claro, si no sabemos dónde están los cajones, pues entonces vamos a estar siempre en lo mismo. Y sobre Y, todo eso, pues, saber reconocer las emociones que vamos teniendo y querer cambiarlo, claro, porque claro, eso es fundamental. y forma parte de nosotros el pensar que estamos pensando, es decir, el disociarnos de alguna forma de lo que está pasando para empezar a eso, a hacernos preguntas. O sea, nos tenemos que hacer preguntas, nos tenemos que conocer, no simplemente reaccionar, que es lo que solemos hacer, reaccionar. Exactamente, es que al fin y al cabo es como un juego de acción-reacción, pero no vemos dónde está el juego realmente. No salimos, nos convertimos en un árbitro que desde arriba va viendo cómo va jugando la pelota. Y eso es importantísimo, empezar a darnos cuenta. Y quizá el problema es que al entrar ahora en casa nos estamos convirtiendo en ese árbitro. Estamos viendo, ostras, esto no me gusta, o esto sí. O... Entonces, claro, por ahí los tiros van, creo yo que es por donde van a ir encaminados, ¿no? En este camino nuevo para el equilibrio vital que tenemos que ir encontrando. Yo lo que propongo también, de una manera sencilla, entre comillas, lo de sencillo, cogernos, por ejemplo, las 38 flores de Bach, ¿no? Que es un modelo, digamos, como muy acotado, ¿no? Es decir, tenemos una base de 38 nada más. O, por ejemplo, la medicina tradicional china, utilizar los 14 meridianos, ¿no? En definitiva son 14 botones o las 38 flores de Bach, ¿no? Que son los 38 botones. Son diferentes ecualizadores, pero todos nos van a llevar al mismo sitio. Ya cada uno con lo que se sienta más afín puede utilizar una herramienta u otra. Y te coges las 38 esencias, por ejemplo, de Bach y te meditas, te haces un gráfico de 0 a 10 y empiezas a Grimoni, la primera, venga, la máscara. ¿Cómo utilizo yo mi máscara? ¿Con quién lo utilizo? ¿Cuándo lo utilizo? ¿En qué grado la llevo? ¿No? Etcétera, etcétera. El miedo, venga, Mimulus, el miedo concreto, venga, vamos a ver, así, es eso. Es un trabajo de sentarte 10 minutos 10 minutos al día, ¿eh? Y valorar un poco, ver cómo está el espectro, cómo está mi ecualizador, qué es lo que estoy emitiendo fuera, ¿no? ¿Qué es lo que estoy llegando y de qué manera y con quién sobre todo, ¿no? La verdad que sí, que es un trabajo fundamental y que deberíamos tomar conciencia en hacerlo, en centrarnos en esto o cualquier otra cosa que sea afín y que resuene con la persona. Inclusive cada uno, ahora que también tenemos tiempo de decir, venga, vamos a afinar todavía mejor la guitarra y que esto tiene que sonar ya espectacular, ¿no? Y es un trabajo interesantísimo, ¿no? Y bueno, y para los que nos estén escuchando, no tengan flores de Bach en casa ni nada, pues nada, está San Google, que ahí tenemos toda la información, podemos tirar flores de Bach. No sé qué son las flores de Bach, pues qué son las flores de Bach en el Google y empezar a tirar y empezar a investigar. Oye, quizás eso nos empieza a dar también un descubrimiento en otras técnicas. Oye, que lo mismo no va a haber muchos campos en este nuevo camino que se está abriendo. Sí. Al fin y al cabo se trata de eso, de ir investigando, de ir conociéndonos y de ir valorándonos en todos los aspectos. Y esto es maravilloso al fin y al cabo. Y es sencillamente eso, sentarse y sentirse, que es fundamental este aspecto. Y hacernos responsables de nosotros mismos. Exactamente, sin echar balones fuera. Porque el problema es que estamos todo el día echando balones fuera. La vida, los balones que tú echas fuera luego vienen para adentro, es decir, que te piquen Pegan en una pared y rebotan. No vayamos a empezar a poner pega. Es decir, no dejarnos de pega, ¿no? Vamos a poner nosotros mismos y ya está, ya. Exactamente. Si no volvemos a encarnar otra vez lo que decíamos antes de la víctima, ¿no? Efectivamente. A vivir. Yo últimamente a mis clientes, a mis consultantes, en un folio de receta, en un papel de receta, le escribo grande, vive. Vive. Porque ¿qué tomo? ¿Qué hago? Vive. Vive. Lánzate. Explora. Experimenta. Y si tienes cualquier problema, aquí estoy yo para poder
ayudarte, ¿no? Para poder guiarte, que en definitiva es lo que tiene que hacer la figura del naturópata, ¿no? Ese asesoramiento, ¿no? En base a una perspectiva, pero que el consultante tiene que volar, tiene que vivir. No podemos someterlo a consultas semanales o a consultas quincenales y no sé qué, y tómate esto. Vamos a ser un poco consecuentes, vamos a permitir que él viva, explore, se equivoque, igual que nos equivocamos todos, ¿no? Y nos damos cada hostia que te caga, vamos a decir, que es que no, aquí nadie está por encima del bien y del mal, Bueno, si a la hostia le llamas máster. ¿El qué? A la hostia le llamas máster. Sí, bueno, me gusta más llamarle Jägermeister. Me gusta Bueno, la más. verdad que sí. Fundamental tomar esa conciencia. Y bueno, vamos a reírnos un poquito, ¿no? De nosotros mismos. Vamos a quitarnos importancia a ese dolor, a ese sufrimiento, no sé, vamos a... Bueno, el dolor cuando duele, duele, ¿eh? Sí, el dolor cuando duele, duele. Pero hay veces que es lo que me dolió ayer cuando me pisaste. Sí, pero el tema de reírse del dolor es que también hay otro botoncito que se llama Grimoni, ¿eh? Entonces Grimoni antepone la sonrisa cuando está dolida por dentro. Entonces tampoco es útil el reírse del dolor. El dolor hay que entenderlo, ¿no? Bien. Otra cosa es, el dolor dicen que es impuesto, ¿no? Y el sufrimiento lo elegimos, ¿no? Es opcional, sí. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros nos han dado una patada en la espinilla, la pata no la han dado, ¿eh? A eso es a lo que me refiero. Y hay que valorar muy bien esa patada que ha significado. Es decir, si ponemos como metáfora esa patada en la espinilla y duele mucho y se hincha y se puede cortar la piel incluso de la patada, tenemos que valorarla, tenemos que hacer una radiografía a ver cómo está, tenemos que hacer una cura, ¿no? Y echarnos la mercromina, como cuando éramos chicos, ya eso no existe, ¿no? Nos curamos, nos limpiamos, higienizamos la herida y ahora a partir de ahí le dejamos su proceso de sanación. El pretender que nos den la patada y que nos riamos, ¡ah, qué patada más graciosa! Eso tiene poco sentido, ¿eh? Tiene poco sentido. Eso estaría manipulado en base a Grimoni y apoyándose mucho de Willow, es decir, metiéndolo en el rencor para que cuando pille ese tío te va a enterar la pata que le voy a dar, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese lenguaje, creo yo, ¿no? De reírse de, cuidado. Otra cosa es que después lo comentemos como una anécdota cuando haya pasado 6 meses. Y mira tú qué cosa más divertida me pasó, ¿no? Y, vamos, divertida no fue, ¿eh? El dolor duele, ¿eh? El dolor duele. Yo tuve una lesión de espalda y yo sé lo que es el dolor físico, ¿eh? Y el dolor duele. El dolor duele. Y duele mucho. Y sientes mucha impotencia. Es decir, que... yo me hacía autohipnosis. Me ponía aguja. Tomaba flores de Bach. Tomaba homeopatía. Tomaba fármacos. Y el dolor no se iba. ¿Eh? El dolor no se iba. Entonces, bueno, Paco me vio a mí estando bastante jodido, ¿no? Vale. Y es que es muy doloroso. Llegaban compañeros a casa, oye, te hago esto, que no puedo hacer nada, no puedo aguantar un grado más de dolor, no puedo. ¿Eh? Entonces, eso hay que hacerse muy consciente del dolor. Hay que entender que la gente que nos llega a la consulta siente dolor verdadero. No podemos quitarle esa... No, hombre, no, esto no es nada. No, perdona, para él sí lo es. Porque si no, no vendría. No es que le guste pagar una consulta por gusto, por hacer un paseíto. No. Es decir, tenemos que también ser muy conscientes del dolor de nuestros consultantes. Y tenemos que apoyarlos para que él descubra cómo está haciendo ese dolor, para qué lo está haciendo y que deje de hacerlo. ¿Eh? No, a veces nos reímos, entre comillas, entenderme, ¿no? No es nada, hombre, eso no es nada. No, eso no es nada, no, eso es mucho. Eso es mucho. Porque esa persona ahora mismo lo único que puede, lo único que hace es sentir dolor. Y nosotros tenemos que, para echarle una mano, enseñarle a que gestione su dolor, a que vea para qué le ha dolido, cuál ha sido el motivo del dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también pongo siempre como metáfora, cuando alguien se clava una astilla, ¿no? Alguien, o un hierro, ¿no? En un brazo, ¿no? Y vamos al hospital, ¿qué es lo primero que hace el médico o la enfermera que lo recibe? Diríamos, sacar la astilla. Pues no,
¿no? No se saca la astilla. Lo primero que hay que hacer y lo primero que se hace es hacer una radiografía para ver, porque eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando la astilla está en zonas delicadas donde hay arterias, si tú quitas la astilla, se puede sangrar, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es valorar y se hace una radiografía. Y ahora cuando ya el técnico ve que la astilla no está tocando ninguna arteria ni ningún vaso importante, ahí ya se procede a sacar la astilla, ¿de acuerdo? Entonces sacamos la astilla y ahora empezamos ya todo el proceso de curación, de limpieza, de ver qué tejido se ha roto o no, ¿no? Y a partir de ahí ya le vamos dando evolución al proceso. Yo no puedo sacar la astilla del tirón. Eso aplicado al sistema psicoemocional, ¿no? Que también trabajamos todos, hay que ser muy consciente de eso. Que lo importante no es quitar la astilla lo primero, ¿eh? Primero tenemos que valorar la astilla esa para qué está apoyando la astilla, dónde está situada, por qué ahí y no en otro lugar, ¿no? Yo invito a esa reflexión, ¿no? La verdad que está genial y me viene a colación y me viene a huevo, literalmente hablando, de hilvanar todo esto a una futura charla que espero que nos dé acerca de las cicatrices, originales, de las cicatrices físicas, de las cicatrices emocionales, porque aprovecho, queridos amigos y amigas, para anunciaros que vamos a crear el primer congreso online, el que vamos a titular Un camino nuevo para el equilibrio vital, precisamente, como el título que le vamos a dar a este vídeo. Y aprovechamos para deciros que en los próximos días pues veréis la publicidad donde va a salir todo, los ponentes que van a participar en esta serie de jornadas, que va a ser muy interesante. Vamos a tratar de abordar todos los aspectos posibles. Y nada, y también hacemos una pequeña invitación por si hay algún profesional que nos esté escuchando y que le gustaría participar en esta jornada de coloquios, de conferencias que vamos a hacer vía online. Pues nada, le vamos a dar, si te parece, Luisa, tu email, ¿vale? Para que se ponga en contacto contigo. Es luisacuadrado@gmail.com. Repito, luisacuadrado@gmail.com. De todas formas, en la caja de comentarios voy a poner el email de Luisa para que podáis poner en contacto con ella. Y nada, esto va a ser un evento que vamos a organizar entre Luisa Cuadrado, entre Quiero Más, Curro Lucena y yo mismo, Paco Bermúdez, a través de Eres Capaz. Así que nada, espero. Es importante, Paco, yo entiendo, hacer referencia a que el horario se va a acomodar por si va a haber gente de Sudamérica, ¿no? Del otro lado, ¿no? O de Sudamérica o de Norteamérica, ¿no? Exactamente. Los horarios, ¿no? Seguramente cuando ya tengamos todo el ciclo de conferencias cerrado, pues ya os lo informaremos. Seguramente será en horario peninsular de España, en horario de tarde-noche, para acomodarnos con algunos participantes que van a ser del otro lado del charco, ¿no? Entonces, para poder cuadrar horarios, yo creo que va a estar bastante interesante y que, bueno, fijaros, es otra forma de darle función a esto que estamos viviendo ahora. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues vamos a hacer un congreso vía online y para darle más salida a todo esto y más información y disfrutar entre todos, que es de lo que se trata. ¿Y qué podemos aportarnos unos a otros? No se trata de estar amargados sentados en un sillón viéndolas venir. Se trata de crear, de disfrutar, de vivir, de sentir, de, al fin y al cabo, como decía Curro, vivir en grande, ¿no? Algo fundamental, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si queréis, pues ya estamos rondando la hora y ya sabemos que a la hora ya el cerebro empieza ya a pegar. Así que vamos a ir cortando. Muchas gracias. Aprovecho para daros las gracias, Luisa y Curro. Gracias a ti, Paco. Un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en breve con ese gran congreso que va a reunir un montón de profesionales que, bueno, pero esperemos que los oyentes o los visualizadores lo acojan con el mismo cariño que nosotros lo vamos a crear. Muy bien. Por ahí, claro que sí. Pues nada, amigos de Eres Capaz, un fortísimo abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. De verdad, Luisa, Curro, os llevo aquí. Un fuerte abrazo. Quiero. Besos. Feliz tarde. Chao. Chao. Luego. Adiós.